Hare Krishna, devotos, mis reverencias, toda la gloria de Srila Prabhupada. Bueno, bienvenidos todos y muchísimas gracias una vez más por permitirme aquí este hermoso servicio, de estar charlando acerca del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como ustedes ya saben, todos los que son miembros de este grupo, estamos estudiando juntos el Bhagavad Gita. Distintos oradores van avanzando a lo largo de los distintos capítulos y los distintos versos. Y para el día de hoy vamos a estar en el capítulo número 17, y son los versos 9 y 10, lo que vamos a ver el día de hoy. El texto número 9 no tiene ningún comentario de Srila Prabhupada y el texto número 10 sí, y redondea un poco las temáticas que venimos siguiendo hasta el día de hoy. Antes que nada, como siempre, muchísimas gracias a Srimati Mahapremada Devidasi, quien es la persona que me permite este hermoso servicio y poder estar junto con todos ustedes. Y también gracias a todos ustedes por estar al otro lado y estar juntos como comunidad virtual estudiando el Bhagavad Gita. Durante el día de hoy, si alguno tiene algún comentario, alguna opinión, quiere dejar alguna sugerencia o simplemente decir algo a la medida que vayamos leyendo, puede aprovechar el tablero, nuestra sección de comentarios, y dejar su comentario ahí mismo, ¿sí? Escriben lo que ustedes quieran y a partir de ahí podemos charlar de lo que ustedes necesiten charlar, ya sea para responder alguna pregunta o simplemente si ustedes sugieren y o opinan alguna cosa, ¿sí? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arjuna Sakadas. Yo soy un devoto de la ciudad de Mar del Plata, de la República Argentina. Aquí tenemos un proyecto espiritual llamado Hare Krishna Mar del Plata. Y bueno, y con eso estamos desarrollando la difusión del Bhakti Yoga en esta región del país. Así que bueno, habiéndome presentado, habiendo agradecido, creo que ya estamos en condiciones de comenzar con nuestra charla del día de hoy. Como dijimos, estamos en el capítulo número 17, las divisiones de la fe. Así se intitula este capítulo del Bhagavad Gita. Y voy a hacer una pequeña contextualización hasta llegar a los versos que me corresponden el día de hoy, los versos 9 y 10 de este capítulo 17. El capítulo comienza, las divisiones de la fe, comienza con una pregunta de Arjuna. Arjuna quiere consultar qué pasa con aquellas personas que no siguen los principios de las escrituras, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellas personas, digamos, caprichosas, que no quieren someterse a la autoridad de las escrituras védicas? ¿Qué sucede con ellos? Ellos viven de acuerdo a las modalidades, cómo es que pueden resolver sus vidas en el plano terrestre. Esa es la consulta, la pregunta que inicia este capítulo. A partir de ahí, entonces, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, empieza a responder que, de acuerdo al grado de conciencia de cada entidad viviente, esta es afectada por alguna de las modalidades del universo material. Si ustedes ya saben muy bien, lo hemos estudiado juntos, existen tres energías, tres fuerzas, tres modalidades dentro del plano del universo creado, que son sattva, la modalidad o la energía, la frecuencia de la bondad, lo mejor, lo más bueno dentro del mundo material; rayas, que es la energía de acción, la que genera, la que tiene que ver con la actividad, el movimiento, el trabajo; y por último, tamas, que es la energía, la modalidad o la frecuencia más baja, digamos más negativa del mundo material, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la conciencia, al grado de conciencia que tiene cada entidad viviente, alguna y el karma, aparecen justamente estas modalidades. Y uno se encuentra ya sea en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Y acá después Krishna hace algo muy interesante y empieza a decir que no solamente los cuerpos o los envases que ocupan las entidades vivientes están en los tres planos, sino que estas energías, estas modalidades, estas frecuencias afectan todo lo que nos rodea, ¿sí? Todas las cosas, todas las situaciones, de un modo u otro, se ven afectados por las gunas, por las tres modalidades, ya sea de bondad, de pasión o de ignorancia. Y aquellos que actúan de acuerdo a estas tres modalidades adquieren distintas características.
Y por ejemplo, se habla sobre las modalidades de acuerdo con los sacrificios, con las austeridades, con la caridad y también con respecto a la alimentación. Y acá ya nos acercamos a los versos que nos corresponden el día de hoy. En el texto número 7, Dios le explica al hombre, Krishna le dice a Arjuna, que estas modalidades afectan, como dije, todo lo que nos rodea, todas las cosas, todas las situaciones. Y plantea algunas situaciones, entre las cuales plantea la alimentación. Entonces Dios le empieza a explicar al hombre que hay alimentación sátvica, alimentación en la bondad, hay alimentación raya, hay una alimentación en la pasión y hay una alimentación tamas, una alimentación en la ignorancia o en la oscuridad. El verso anterior que estuvimos estudiando fue justamente el de el alimento o la gastronomía sattva, la gastronomía o la alimentación, las comidas en el plano de la bondad. Y hay algunas características interesantes, por ejemplo, estos alimentos aumentan la duración de la vida, purifican la existencia, dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Son comidas jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. Y ese es el mejor tipo de alimentación según el plano del mundo material en lo que estamos experimentando en este momento en el cual nos encontramos ahora. Estos alimentos que dan fuerza, que prolongan, extienden la duración de la vida, que generan felicidad al consumirlos. ¿Sí? La mejor alimentación para el ser humano son justamente estos alimentos en Sattva Guna, que fue de lo cual habló Krishna en el verso anterior. Hoy nos tocan los versos 9 y 10 y hoy vamos a ver acerca de las otras dos variedades de alimentación que hay, las comidas que tienen que ver con rayas, con la modalidad de la pasión, y las comidas que tienen que ver con tamas, ¿sí? Con la modalidad de la ignorancia. Así que bueno, hay un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Así que bueno, sin demasiado prólogos más, vamos a comenzar con nuestras lecturas del día de hoy. Yo voy a estar leyendo entonces del Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos en el capítulo número 17, las divisiones de la fe, y vamos a leer primero el texto número 9. De este texto voy a leer el sánscrito, luego la traducción, no hay comentario, así que pasaré luego al texto número 10. Katvam la lavanti ushna, tikshna rukshana vidahina, ahara rajasya yesta, dukkha shoka maya pradaha. Ese es el verso en sánscrito del 17.9. La traducción de Srila Prabhupada dice lo siguiente. Las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Estas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedades. Entonces acá tenemos las comidas en rayas, ¿sí? Hemos tenido las de sattva, que son las mejores, las más benignas, beneficiosas para el ser humano. Ahora tenemos la modalidad inmediata inferior a sattva, que es rayas, es la pasión, la actividad, el movimiento, y las características de esta alimentación, como dije, son comidas demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman. Son comidas que causan aflicción, sufrimiento y enfermedad. Y para cerrar este conjunto de versos, hablando acerca de la alimentación, de acuerdo con las distintas modalidades del universo material, pasamos al texto número 10. Este es el 17.10 del Bhagavad Gita. El sánscrito dice lo siguiente. Yata yamangata rasam puti pari yushtin cha yat uchitam api kamediam Boyanam tamasa priyam. La traducción de ese verso en sánscrito dice lo siguiente. La comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida, la comida desabrida, descompuesta y podrida, la comida hecha de sobras y de cosas impuras, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la oscuridad.
Y aquí sí tenemos un significado de Srila Prabhupada, entonces vamos a pasar a leer este comentario dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. La comida tiene la finalidad de aumentar la duración de la vida, purificar la mente y auxiliar en la fuerza del cuerpo. Ese es su único propósito. En el pasado, grandes autoridades seleccionaron aquellas comidas que mejor ayudan a la salud y aumentan la duración de la vida, tales como los productos lácteos, el azúcar, el arroz, el trigo, las frutas y las verduras. Estas comidas les gustan mucho a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad. Algunas otras comidas, tales como el arroz cocido y la melaza, aunque no son muy sabrosos de por sí, se pueden volver agradables mezclándolas con leche y otros alimentos. Ellas están entonces en el plano de la modalidad de la bondad. Todas estas comidas son puras por naturaleza. Ellas son muy distintas de cosas impuras, tales como la carne y el licor. Las comidas grasosas, que se mencionan en el verso 8, no tienen ninguna relación con la grasa animal que se obtiene de la matanza. La grasa animal se encuentra disponible en la forma de leche, que es el alimento más maravilloso de todos. La leche, la mantequilla, el queso y los productos similares proporcionan grasa animal en una forma que descarta por completo la necesidad de matar a inocentes criaturas. Solo por una mentalidad salvaje es que esa matanza se lleva a cabo. La leche es el medio civilizado para obtener la grasa necesaria. Matar no es de seres humanos. Las proteínas se pueden obtener en abundancia de los guisantes, el dal, el trigo integral, etc. Las comidas influidas por la modalidad de la pasión, que son amargas, demasiado saladas o demasiado calientes, o con mucha pimienta roja, causan sufrimiento porque reducen la cantidad de moco en el estómago, lo cual lleva a enfermarse. Las comidas influidas por la modalidad de la ignorancia o la oscuridad son esencialmente las que no son frescas. Cualquier comida cocinada con más de 3 horas antes de ser ingerida, con excepción del prasadam, la comida que se ofrece al Señor, se considera que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Como estas comidas se descomponen, despiden un mal olor, el cual a menudo atrae a la gente que está en el plano de esta modalidad, pero les repugnan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad. Los remanentes de la comida que se pueden comer solo cuando sean los remanentes de la comida se pueden comer solo cuando sean parte de una comida que se le haya ofrecido primero al Señor Supremo y que haya sido ingerido primero por personas santas, en especial por el Maestro Espiritual. De lo contrario, los remanentes de la comida se considera que están en el plano de la modalidad de la oscuridad y aumentan la infección o la enfermedad. Esa clase de comidas, aunque les gustan mucho a las personas que están en el plano de la modalidad de la oscuridad, no les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad, quienes ni siquiera las tocan. La mejor comida es el remanente que se le ofrece a la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita, el Señor Supremo dice que Él acepta las comidas que se han preparado con verduras, harina y leche, cuando se le ofrecen con devoción. Patram pushpam phalam toyam. Desde luego que la devoción y el amor son las principales cosas que la suprema personalidad de Dios acepta. Pero también se señala que el prasadam se debe preparar de cierta manera. Cualquier comida que se haya preparado de conformidad con las disposiciones de las Escrituras y que se le haya ofrecido a la suprema personalidad de Dios, se puede ingerir incluso si fue preparada mucho tiempo antes de comer, ya que esa clase de comida es trascendental. Por consiguiente, a fin de hacer que la comida sea antiséptica, comestible y del gusto de todas las personas, se le debe ofrecer a la suprema personalidad de Dios. Ahí tenemos entonces el significado de Srila Prabhupada al 17.10 del Bhagavad Gita. Voy a leer las dos traducciones y luego charlamos un poquito al respecto. 17.9, la traducción dice lo siguiente: las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Estas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedades. Y el 17.10, el que leímos recién en el comentario, dice: la comida que ha sido preparada más de 3 horas antes de ser ingerida, la comida desabrida, descompuesta y podrida,
y la comida hecha de sobras y cosas impuras les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la oscuridad. Entonces aquí tenemos un resumen de esta sección del Bhagavad Gita, el capítulo 17, las divisiones de la fe, donde estamos hablando acerca de la alimentación de acuerdo a las distintas modalidades del mundo material. Como dijimos, hay tres energías, tres frecuencias, tres gunas que invaden absolutamente todo lo que hay en la experiencia terrestre que estamos desarrollando y experimentando. Sattva, que es la bondad, lo mejor del mundo material. Rajas, que es la actividad, la acción, una bisagra entre las dos energías. Y por último, tamas, ¿sí? La oscuridad, la ignorancia, lo peor, lo más bajo del mundo material. Y como absolutamente todo está influenciado por estas energías, también lo está nuestra alimentación. En el 17.8, en el verso que hemos estudiado en el último encuentro, hablamos sobre la alimentación en sattva, la alimentación en bondad, la alimentación que está cargada de la mejor energía material. Y es esta alimentación que hace bien al cuerpo, hace bien a las emociones, a la psicología, hace bien a la salud, prolonga nuestra vida, nos da vigor, nos da fuerza y también nos da felicidad, ¿sí? Ahora estamos hablando de alimentaciones que están por debajo de sattva. Estamos hablando de comidas que están en rayas, en la pasión, y por último en tamas, en la ignorancia. Y encontramos que estas alimentaciones o estas comidas no hacen tan bien al cuerpo material y tampoco impactan afirmativamente o correctamente o favorablemente en la psiquis o en las emociones del ser humano. Y estamos hablando de comidas que son agrias, que son picantes, que están desabridas, que tienen mucho tiempo de cocción y que pueden generar distintos tipos de aflicciones en el cuerpo humano. Y Prabhupada hace un comentario en el 17.10 donde él engloba justamente las tres alimentaciones, ¿sí? Él recuerda que lo mejor siempre es comer en sattva guna, comer alimentos o comidas que estén influenciados por la energía de la bondad. Él explica que la finalidad de comer tiene que ver con aumentar la duración de la vida, purificar la mente y auxiliar en la fuerza del cuerpo. Ese es el propósito de la alimentación. Por lo general nosotros no nos alimentamos de ese modo, por lo general queremos disfrutar del alimento, buscamos alimentos que simplemente nos agraden independientemente de su modalidad, pero bueno, esa no es la alimentación de un yogi, esa no es la alimentación de un trascendentalista, de un buscador de la espiritualidad. Una persona que está en un camino espiritual tiene que empezar a regularse, y dentro de la regulación es muy importante la regulación del alimento y tenemos que buscar estas finalidades al momento de comer. Aumentar la duración de la vida, purificar la mente y buscar la fuerza del cuerpo. Ese debería ser el propósito de nuestra alimentación, ¿sí? Y bueno, y hay todo un planteo respecto a qué tipo de alimentos son los que encajan en esta categoría de sattva: los productos lácteos, el azúcar, el arroz, el trigo, las frutas, las verduras, ¿sí? Prabhupada va nombrando algunos, hace algunas aclaraciones, por ejemplo, habla sobre las proteínas. No hace falta comer carne para tener proteínas, podemos tener abundancia de proteína en los guisantes, en el dal, en el trigo integral. También hace la aclaración de la grasa animal, ¿sí? Cuando pensamos en grasa animal, por lo general pensamos en la grasa de un animal muerto. Bueno, Srila Prabhupada hace la aclaración que podemos obtener grasa animal en forma de leche y por supuesto todos sus derivados, ¿no? La mantequilla, el queso y distintos productos lácteos que proporcionan grasa animal sin tener que matar a la inocente criatura, como dice Srila Prabhupada en su comentario. Son aclaraciones que tienen que ver con el verso número 8, con todo lo que tiene que ver con la alimentación o las comidas en Sattva Guna. Y después vienen las aclaraciones con respecto a los versos que leímos hoy, el 9 y el 10, ¿sí? Que son alimentos que en última instancia generan aflicción y enfermedad, ¿sí? Deterioran el cuerpo, acortan la duración de la vida, nos quitan fuerza y nos generan distintas aflicciones que en última instancia van a manifestarse como distintas enfermedades del cuerpo. Por eso es que hay que evitar estos alimentos que tienen mal olor, que son muy picantes, que están muy calientes, que han sido preparados con mucho tiempo
de anticipación y que básicamente están influenciados por la ignorancia, la oscuridad o por rayas, la pasión. Y después Prabhupada, en el último párrafo, hace una aclaración que es muy importante y es quizás la aclaración más fundamental que tiene la cuestión de la alimentación, y es que como espiritualistas nosotros llevamos nuestra gastronomía a un nivel más alto, ¿sí? No estamos ni siquiera en última instancia preocupados específicamente por las cosas ricas o las cosas sabrosas, sino que estamos intentando a través de nuestra alimentación hacer un yoga, lograr un contacto íntimo con la suprema personalidad de Dios. Y ahí es donde aparece el concepto de prasadam que Prabhupada menciona en su significado del 17:10. Todos los alimentos de un espiritualista están ofrecidos a la suprema personalidad de Dios. Y Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita qué tipo de alimentos son los que él va a aceptar. Por supuesto, como aclara Srila Prabhupada, el ingrediente principal es la devoción, es el amor. Pero al mismo tiempo, Krishna aclara que hay alimentos que él va a aceptar y alimentos que él no va a aceptar. Por ejemplo, Krishna dice que él acepta agua, fruta, hojas, ¿sí? Por supuesto, como dije antes, el ingrediente es el bhakti, la devoción o el amor. Pero también hay un soporte, un medio por el cual nosotros manifestamos esa devoción y ese amor, y es esta categoría específica de alimentos que Krishna mismo menciona en el Bhagavad Gita. Hojas, frutas, agua. Básicamente, Prabhupada nos explica que son todos los alimentos lácteo-vegetarianos. Fuera de la categoría de alimentos lácteo-vegetarianos, un bhakti yogi, un espiritualista, un trascendentalista, ya directamente no come, no se alimenta de alimentos que estén fuera de la categoría de lácteo-vegetariano. Y el plus, la plusvalía, es nuestra ofrenda, ¿sí? Es nuestro yagya, es nuestra entrega al Señor con los alimentos cargados de nuestra devoción, de nuestro amor. Krishna purifica, le quita el karma y los trascendentaliza, los espiritualiza. Sabemos que Krishna es el más puro, ¿sí? Pavitram, y todo lo que entra en contacto con lo más puro también se purifica. Entonces, cuando nuestros alimentos son llevados a nuestros altares, cuando cantamos los mantras, cuando hacemos que nuestra gastronomía entre en contacto en yoga con la suprema personalidad de Dios, esos alimentos automáticamente se espiritualizan y eso es prasada. Y eso es lo que busca el espiritualista, tener un contacto íntimo con Dios a través de todas las actividades de su vida. Y una actividad muy importante para la entidad viviente en el mundo material es tener que alimentarse. Todos nos alimentamos 1, 2, 3 veces por día y en cada uno de esos momentos podemos hacer yoga, podemos tener un contacto íntimo y profundo con el Ser Supremo. Y eso es prasadam. Prasadam es la misericordia del Señor. Dios nos da una amplia gama de alimentos de las cuales podemos consumir y además nos enseña cómo conectar con Él a través de nuestra gastronomía y nuestra alimentación. Y ese es el último párrafo del comentario que leí el día de hoy y que Prabhupada recalca que esto es lo más importante de la alimentación espiritual. Por supuesto, tenemos que ser cuidadosos de elegir elementos y comidas en la modalidad de Sattva Guna, pero más importante y más cuidadosos tenemos que ser con nuestra conciencia al momento de alimentarnos, ¿sí? Y no solamente alimentarnos para el cuerpo, sino también alimentarnos para que el alma pueda redespertar a su conciencia espiritual. Y eso es prasada, ¿sí? Un alimento yógico que tiene una doble finalidad. Nos ayuda a estar bien desde el plano físico y nos ayuda a conectar con Dios desde el plano espiritual. Ese es el último párrafo con el cual Srila Prabhupada cierra esta serie de versos que tienen que ver con la alimentación y las gunas. Luego, a partir del próximo encuentro, van a ver que Krishna y Arjuna hablan de cómo las modalidades afectan otras situaciones de la vida, por ejemplo, los sacrificios, las austeridades, las religiones, que también están en distintas modalidades de acuerdo a la conciencia de la entidad viviente. Así que bueno, yo voy a detenerme aquí por el momento. Voy a estar cerrando la lectura del día de hoy. Si alguien quiere aprovechar para hacer algún comentario, dejar una opinión o decir algo en la sección de los comentarios, bienvenido sea. Pueden escribir ahora.
voy a leer las traducciones de los versos que nos correspondieron para el día de hoy y ya hacemos el cierre. 17:9 fue el primer verso que leí. Las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Estas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedad. Y el 17:10, que fue el último verso que trabajamos el día de hoy, la comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida, la comida desabrida, descompuesta y podrida, y la comida hecha de sobras y cosas impuras, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la oscuridad. Y para cerrar, les recuerdo lo más importante que vimos el día de hoy, no solamente la categorización según las modalidades, sino la finalidad del alimento, ¿sí? Un medio que nos ayuda a hacer yoga, a tener un contacto estrecho, profundo e íntimo con Dios. Por eso me gustaría leerles el último párrafo del comentario del 17:10. Los remanentes de la comida se pueden comer solo cuando sean parte de una comida que se le haya ofrecido primero al Señor Supremo o que haya sido ingerido primero por personas santas, en especial por el maestro espiritual. De lo contrario, los remanentes de la comida se considera que están en el plano de la modalidad de la oscuridad y aumentan la infección o la enfermedad. Esta clase de comidas, aunque les gustan mucho a las personas que están en el plano de la modalidad de la oscuridad, no les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad, quienes ni siquiera las tocan. La mejor comida es el remanente de lo que se le ofrece a la suprema personalidad de Dios. Lo digo de nuevo. La mejor comida es el remanente de lo que se le ofrece a la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita, el Señor Supremo dice que Él acepta las comidas que se han preparado con verduras, harina y leche, cuando se le ofrecen con devoción. Patram pushpam phalam toyam. Desde luego que la devoción y el amor son las principales cosas que la Suprema Personalidad de Dios acepta. Pero también se señala que el prasadam se debe preparar de una cierta manera. Cualquier comida que se haya preparado de conformidad con las disposiciones de las Escrituras y que se le haya ofrecido a la Suprema Personalidad de Dios, se puede ingerir incluso si fue preparada mucho tiempo antes de comer, ya que esa clase de comida es trascendental. Por consiguiente, a fin de hacer que la comida sea antiséptica, comestible y del gusto de todas las personas, se le debe ofrecer a la Suprema Personalidad de Dios. Y bueno, ahí estamos concluyendo entonces, muy lindos versos con un muy lindo comentario de Srila Prabhupada. Gracias a todos que estuvieron del otro lado. Muchísimas gracias a Madre Mahapremada de Vidasi por darme esta oportunidad. Mi nombre es Arjuna Sakadas. Por favor, sigamos juntos en este grupo de estudio, sigamos las clases, sigamos charlando, sigamos debatiendo y estudiando el Bhagavad Gita, todos en comunidad, en esta hermosa comunidad virtual que se ha creado con devotos de todas partes del mundo. Muchísimas gracias. Hare Krishna, Hari Hari Bol.